Muy buenos días tengan cada uno de los que nos escucha. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema que se ha titulado Si puedes ver. Vamos a iniciar la lectura en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 9. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así, mas si no, no. Algo muy importante en este pasaje, en el versículo 10, es que Elías le responde a Eliseo: si tú logras verme, si tú puedes verme, si me vieres. Pero ¿por qué él le refiere esto? Vamos a aclarar algo, y es que la unción no se recibe por herencia, no se regala, porque tenemos el ejemplo de el siervo de Eliseo, Giezi. Él no recibió esa triple porción aún que pudo haber recibido. Pero ¿por qué causa no la recibió? Vamos a ahondar en esto, y para eso vamos a leer el mismo versículo, versículo 10, pero en la nueva Biblia Internacional. Dice la palabra del Señor: has pedido algo muy difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, entonces te será hecho. La nueva traducción, la traducción lenguaje actual, dice: si logras verme, en el momento en que Dios me lleve, recibirás lo que pides, pero si no me ves, no lo recibirás. Aquí nos aclara algo muy importante: si logras verme en el momento que Dios me lleve. O sea, la vista, hemos hablado acerca de la visión y hemos referido que es la percepción de las realidades físicas a través de los ojos. Pero aquí lo que Eliseo debía ver era algo más allá de lo físico, algo espiritual, algo que venía de Dios. Entonces, Elías no le estaba dando la unción de gratis. Él le estaba diciendo: cosa difícil has pedido, porque no dependía de él dar la unción, sino de Dios. El espíritu y la unción provenía de él. Entonces dice: si tú eres capaz de ver aquello que es del espíritu, aquello sobrenatural, entonces estás listo para recibir mi espíritu al doble. Estás listo para recibir el espíritu que mora en mí, que era el espíritu de Dios, que es el espíritu de Dios. ¿Por qué era necesario que él tuviera una comunión con Dios para poder recibir de ese espíritu? Él no hubiera podido ver cómo Elías era arrebatado si él no tenía esa búsqueda espiritual de Dios. Para entenderlo mejor, vamos a ir a 1 Corintios en su capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces podemos entender que ningún hombre, y cuando hablamos de hombre nos referimos a ser humano que vive aún en su naturaleza, puede percibir aquello que proviene de Dios, aquello espiritual. Y es por eso que hay poca sensibilidad del Espíritu de Dios. Muchos dicen: Dios no obra, no está pasando nada, pero ¿qué tanta sensibilidad del Espíritu tenemos para poder ver eso que Dios está trabajando alrededor de nosotros? En el mismo pasaje, en el versículo 9, nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros ¿por medio de qué? Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces podemos entender la razón por la cual Eliseo pudo recibir esa unción, porque él
tenía ya preparados sus ojos espirituales para poder presenciar ese momento. Hubieron muchos profetas ahí en este pasaje que leíamos en Segunda de Reyes, que le decían a Eliseo, tu maestro va a ser quitado de ti. Pero ¿por qué ninguno de ellos vio eso? En primer lugar, porque Eliseo, él iba siguiendo a Elías, no lo dejaba ni un segundo, no dejaba esa unción, esa presencia, esa cercanía. Al igual que como Josué lo hacía cuando Moisés subía a la presencia de Dios. Él estaba cerca, aunque no podía tocar esa gloria, no podía aún recibirla, él estaba ahí dispuesto para servir y estaba dispuesto a hacerlo porque sabía que no servía al hombre, sino servía al espíritu que estaba en el hombre. Esto es lo que hizo Eliseo y lo que Giezi no hizo, porque él quería obtener un beneficio. Conocemos la historia de que la lepra le fue pegada a él por buscar un interés propio. Leíamos en el 2, en 1 Corintios 2:9, que ningún ojo ha podido ver, ni ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman, según la Nueva Biblia Internacional. Entonces, nosotros no tenemos ni siquiera idea, en nuestra imaginación no cabe todo lo que Dios es capaz de hacer. Pero para poder presenciarlo, para poder vivirlo, necesitamos esa cercanía de Él, necesitamos sensibilizarnos en la presencia de Dios y permanecer a su lado. Es verdad que las iglesias ahora están cerradas, pero está cerrada la estructura, no está cerrado el acceso a Dios. Aún podemos orar, aún podemos buscar del Señor, podemos pedirle que Él nos permita tener un uso adecuado del tiempo que nos da de vida para siempre poder tener un momento para Él, porque Él debe tener nuestro primer lugar. Entonces debemos comprender que la iglesia en estructura no está presente, pero la iglesia espiritual sigue activa, sigue moviéndose en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se está preparando. ¿Se está preparando para qué? Para poder ver esa gloria, no solo sentirla en este momento al orar, sino también poder verla en el día postrero, poder encontrarnos con nuestro Señor, que es lo que anhelamos. Por eso nos preparamos, por eso seguimos buscando y buscando, para que el Señor nos permita y vea que hemos alcanzado ese nivel, esa estatura del varón perfecto que Él anhela, para poder entrar en su presencia. Eliseo, él al recibir la doble porción del Espíritu, leemos en el versículo 19, que dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sanaré estas aguas, y no habrá más en ella ni muerte ni enfermedad. Ahora la pregunta es, si Dios tiene el poder para sanar las aguas y librarlas de enfermedad, ¿cómo no va a tener ese poder para sanarnos a nosotros? Si dice la palabra que nosotros somos más preciados para Él, pero es necesario que nosotros busquemos de ese Espíritu de Dios para poder presenciar esos milagros, para poder no solo presenciarlos y recibir, porque Eliseo recibió la unción, pero la recibió no para tener solo llenura a él, sino para poder bendecir a otros. Aquí vemos que logró bendecir a estas personas de la ciudad y logró hacer que esas aguas fueran buenas, ya no tuvieran ninguna peste, ninguna enfermedad, y así al sanar las aguas, entonces la tierra ya iba a fructificar, las plantas iban a crecer. ¿Por qué? Porque nada puede crecer si no hay agua, y asimismo nada puede crecer, nadie puede crecer si no hay espíritu. Eliseo fue bendecido con esa unción de Dios para poder dar provisión a aquel que lo necesitaba. Tenemos también el pasaje, como ejemplo, el pasaje de la viuda. En el versículo
El capítulo 4, versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ella tenía lo más importante, que si lo tomamos a representación, era ese aceite, esa unción, ese fuego del Espíritu de Dios en ella. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponlas aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Esto nos denota una intimidad, un momento de intimidad entre familia. Y ellos traían las vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Por qué? Porque ya no había a nadie más a quien llenar, no habían más vasijas. Pero tenemos el privilegio de que la unción de Dios, ese aceite que proviene de Él, no se agota, está siempre presente para llenarnos, para aquel que desea recibir de Él y llenarse con su espíritu. Entonces la exhortación de esta mañana es que no dejemos de buscar de Dios, que busquemos siempre de su presencia, que entremos en ese momento de intimidad con Él, que dejemos por un momento de afligirnos y de ver lo que nuestros ojos físicos pueden ver, para poder llegar a ver eso que está oculto aún a nosotros, esas cosas que aún no pueden ver nuestros ojos físicos, pero que ven nuestros ojos espirituales.